Presenta el siguiente programa Banco República. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República, a sola firma y sin demoras. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV. También nos pueden encontrar en la web y seguirnos a través de las redes sociales. Hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar de empleo y allí vamos a incluir lo que es la nueva regulación para el teletrabajo, cómo impacta en los trabajadores, en las empresas y también cómo está compuesto el nuevo mercado laboral de alguna forma con los extranjeros que buscan radicarse aquí en nuestro país. Lo vamos a estar desarrollando con el doctor Ignacio López Viana, que es doctor especialista en Derecho Laboral. Y vamos a hablar de toda la regulación laboral que se entiende es necesaria para mejorar el clima laboral y la capacidad de crear empleo. Y son los temas que vamos a desarrollar con el economista Agustín Iturralde, que es director del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo. Yo me voy al living y en breve ya recibimos a nuestro primer invitado del día de hoy. Como lo anunciábamos, vamos a recibir a nuestro primer entrevistado del día de hoy, que es el doctor Ignacio López Viana, que es especialista en Derecho Laboral. Bueno, Ignacio, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias a ti, Tatiana, un placer. Bueno, antes de comenzar la entrevista, lo voy a invitar a sanitizarse con los productos de Chamán Uruguay. Ahí ya eligió mango. Ignacio, te cuento que Chamán Uruguay nos ofrece un sanitizante de manos con acción biocida que elimina el 99,9% de virus y bacterias. Contiene dermoprotectores que evitan el resecamiento y el enrojecimiento en las manos provocados por el alcohol en gel tradicional. Contienen delicadas esencias frutales y herbales y los puedes adquirir en www.chamanuruguay.com.uy o al 242522. Esto es fantástico, Ignacio, te vas a una audiencia ahora y espectacular, Perfumado, te va bárbaro. Bueno, Ignacio, vamos a hablar de teletrabajo, ¿no? Recientemente se votó, finalmente un proyecto que venía siendo tratado en el Parlamento hace un tiempo. Digamos que esta última disposición a través ya de la ley, ¿qué cambios implica para lo que es el trabajador y el empleador? Bien, sí, es verdad, como bien decís tú, el 10 de agosto se aprobó la ley de teletrabajo, se aprobó en la Cámara de Senadores. En realidad hubieron dos proyectos anteriormente, uno presentado por la senadora Carmen Sanguinetti, otro también presentado por el diputado, en ese momento diputado, hoy ministro Martín Lema. Hubieron varias modificaciones, sobre todo en lo que respecta al proyecto presentado por Sanguinetti. Fue a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y finalmente el 10 de agosto, como les decía, se aprueba la ley de teletrabajo. Es una ley que celebramos su aprobación, entendemos que era necesaria regular algunos puntos. La norma en realidad se titula Promoción y Regulación del Teletrabajo y básicamente lo que pretende es tratar de regular los aspectos centrales de una tendencia que cada vez es mayor y una modalidad de trabajo que, producto sobre todo de la pandemia por COVID-19, se ha globalizado. En ese sentido, la norma establece algunas situaciones novedosas para nuestra legislación. En primer lugar, Tatiana, te puedo comentar que la norma prevé la existencia de un acuerdo de voluntades, o sea, el teletrabajo no puede ser una imposición de una de las partes hacia la otra, sino que debe haber un acuerdo de voluntades y ese acuerdo de voluntades debe estar pactado por escrito, ya sea en el contrato inicial al momento de comenzar la relación de trabajo o si la relación ya está vigente a través de una adenda del contrato de trabajo. Que es como una actualización. Exacto, una actualización o de entrada ya pactarlo por escrito. Eso es una novedad porque en el derecho del trabajo no se requieren formalidades, no hay solemnidades. Un contrato verbal puede ser perfectamente válido. Sin embargo, para que el teletrabajo se pueda llevar adelante es necesario estrictamente pactarlo por escrito. Eso por un lado. Después también
alguna otra novedad que establece esta norma está relacionada con la jornada de trabajo. La jornada de trabajo establece que, en primer lugar, va a existir una limitación semanal del tiempo de trabajo, ya no una limitación diaria. Incluso la ley prevé que el teletrabajador puede distribuir libremente su día, sus horas laborales en el día, lo cual también es una gran novedad, simplemente exigiendo un descanso mínimo entre jornadas de 8 horas continuas, ¿no? Pero no hay ya un límite horario diario, sino que el límite va a ser semanal. Ahí está, por ejemplo, de 9 a 5. ¿No? Por ejemplo. Y yo digo, bueno, en realidad ese es mi horario presencial, pero yo lo puedo, yo que sé, empezar a las 8, hacer un corte y digo, ¿no? ¿Cómo sería un trabajo a productividad? En realidad, la idea es que el horario esté pactado de antemano entre las partes, pero que el teletrabajador tenga la libertad de distribuir su día, sus horas, según sus necesidades, sus horas según sus necesidades. Lo que se tiende es a una flexibilidad de la jornada y también apostando a la compatibilización entre lo que es la vida personal y la vida profesional. Entonces, estos teletrabajadores van a tener únicamente limitada la jornada semanalmente, ya sea desde el punto de vista legal, 44 o 48 horas según el sector de actividad, o si se pactó otro régimen menor contractualmente. Pero no va a haber estrictamente una limitación diaria sin perjuicio de ese derecho a descansar entre jornadas de 8 horas continuas. Bien. Otro de los temas que plantea en forma novedosa es el derecho a la desconexión digital. ¡Wow! ¡Qué tema! Sí, ese. Tal cual. Que si bien ya Uruguay tenía normas que limitaban la jornada de trabajo, que regulaban las horas extras, por primera vez un texto expresamente establece el derecho de todo teletrabajador a no ser contactado por el empleador ni a estar obligado a responder mediante dispositivos digitales, por ejemplo, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, mientras esté en su tiempo de descanso. Eso es lo que plantea el derecho de desconexión, que básicamente intenta garantizar ese descanso mínimo entre jornadas que comentábamos anteriormente. Recuerdo que entonces el senador Pedro Bordaberry había presentado un proyecto, ¿no?, con el tema de desconexión, porque en ese momento el teletrabajo aplicaba solo a algunos sectores, pero el tema del WhatsApp podía ser o los mails. Exacto, es que en realidad el teletrabajo en sí mismo no es una novedad. Claro. Brevemente, el concepto de teletrabajo se origina en el año 70 con la famosa crisis del petróleo, donde en 1973 un físico científico estadounidense, Jack Niels, establece justamente, acuña el concepto de teletrabajo. En ese momento, producto de la crisis del petróleo, se busca una salida que implicaba gastar menos combustible y en vez de llevar el trabajador al trabajo, viceversa, llevar el trabajo a donde estaba el trabajador. Y ahí se acuña el concepto de teletrabajo, que obviamente ya hay un montón de empresas a nivel mundial, incluso aquí en Uruguay, que ya desde hace varios años lo vienen desarrollando, pero que a consecuencia de la pandemia, lógicamente se ha globalizado muchísimo más. Hay un aspecto allí, Ignacio, que de la ley que establece alguna serie de quizás control por parte de una inspección de trabajo en el lugar del teletrabajador. ¿Eso cómo es? Que quedó sellado, digamos, en la ley. Sí, lo primero es que la ley establece que las partes, en común acuerdo, deben establecer los mecanismos de control, de asistencia, de conexiones, de horarios, en fin. Si las partes no llegan a un acuerdo, es el empleador el que tiene la carga, y de hecho así lo establece hoy día nuestra jurisprudencia, el que debe de controlar todos esos aspectos. Y a su vez se establece la posibilidad de que la Inspección General del Trabajo pueda fiscalizar, en este caso, el domicilio del teletrabajador a efecto justamente de estos controles. Esto ha sido quizás uno de los temas más polémicos. Ruidoso. Sí, ruidosos al menos. Tenemos en nuestra Constitución un artículo que establece claramente que el hogar es un sagrado inviolable y por ahí es un tanto ruidoso que la inspección pueda entrar a la casa del trabajador, ¿no? Porque en realidad el trabajo, en el caso del teletrabajo, se desempeña o en el domicilio del trabajador o en otro lugar que acuerdan las partes, pero distinto al ámbito físico del empleador. Esa es una de las grandes diferencias con el régimen general. Entonces, la ley lo que prevé es
que si no existe consentimiento del teletrabajador para que la inspección realice su fiscalización, debe necesariamente requerir autorización judicial para poder ingresar al domicilio del trabajador. Esto es en caso de que de repente no haya un acuerdo en cómo, de alguna forma, contabilizar el tiempo o bueno, ¿no? Establecer ese orden de jornada. Sí, puede ser muy extraño que suceda. El empleador está facultado para solicitar a la inspección la fiscalización, ¿no? Hay que ver también cómo se regula todo el tema de las herramientas de trabajo. ¿Quién provee? ¿Quién las provee? Que también en principio es por acuerdo de partes, y si no hay acuerdo de partes, la obligación es del empleador. Y hay que también entender un montón de otras cuestiones que hacen a esta modalidad de teletrabajo. Ejemplo, los riesgos ergonómicos, las posturas, las distancias, tener una silla adecuada, un accidente laboral, ¿no? Bueno, la ley zanja esa situación estableciendo que los teletrabajadores van a tener la cobertura establecida por la ley 16.074, que es justamente la de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Banco de Seguro del Estado. O sea, quedan cubiertos por el Banco de Seguro del Estado. Pero hay un montón de cuestiones relativas a la seguridad, a la salud y a las condiciones ergonómicas que incluso la ley prevé específicamente que se va a reglamentar por parte del Ministerio de Trabajo esas cuestiones. Bien, bueno, vamos a estar atentos entonces a estas cuestiones que seguramente le darán un poco más de letra, ¿no?, a la principal, así que bueno, vamos a estar atentos. Yo te invito, Ignacio, a que vayamos al próximo bloque de empresarios de acá, seguir hablando del mercado de trabajo en Uruguay. Hablamos del teletrabajo, pero vamos a seguir con otras cuestiones. El diálogo es con el doctor Ignacio López Viana, que es especialista en Derecho Laboral. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. GMC Arquitectura y Construcción. Brindamos servicios de construcción con paneles aislantes y arquitectónicos para muros, fachadas y cubiertas. Los sistemas de paneles aportan una significativa reducción en los tiempos de obra y ofrecen una excepcional flexibilidad de diseño. Ofrecemos soluciones para proyectos residenciales, comerciales e industriales de diferentes complejidades y escalas. Contamos con más de 250.000 metros cuadrados construidos en todo el país y más de 20 años en el mercado que avalan nuestra experiencia. Visite nuestra web para ponerse en contacto: www.gmc.com.uy. Somos GMC, Arquitectura y Construcción. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá, el diálogo es con el doctor Ignacio López Viana, que es especialista en Derecho Laboral, y estábamos hablando de teletrabajo, de nuevas condiciones del empleo en nuestro país y en realidad en el mundo, ¿no? Porque el teletrabajo es una cuestión ya mundial. Y a propósito, dentro de lo que es hablar de empleo hoy, es hablar de nuevos jugadores, de nuevos trabajadores, que son los extranjeros que eligen nuestro país para vivir. Allí, ¿qué se nos puede decir? Bueno, en primer lugar, el escenario laboral sigue siendo un tanto complejo a consecuencia, lógicamente, de la pandemia. Como ya lo ha mencionado en reiteradas veces el ministro de Trabajo, ya el mercado está dando señales de reactivación laboral, pero todavía
no llegamos al escenario ideal. Si bien el número de trabajadores en seguros de desempleo viene relativamente bajando o disminuyendo, todavía el escenario sigue siendo complicado. Paralelamente, igual, el gobierno ya desde hace muchos años, diría yo, el país está tratando de captar jóvenes talentos del exterior, gente calificada, y ha de alguna manera abierto las fronteras a, sobre todo, ciudadanos o nacionales de América del Sur y también de otros países. Quizás a raíz de la pandemia y otras circunstancias, ese interés se ha visto profundizado en estos últimos años, sobre todo de ciudadanos argentinos también, promovidos por beneficios fiscales o inversiones o exoneraciones tributarias, pero en realidad el mercado sigue siendo complejo. En ese sentido, para que tengas una idea, hoy día la movilidad migratoria es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Uruguay no es ajeno a eso. Según las cifras publicadas recientemente por Naciones Unidas, en el mundo actualmente existen 281 millones de personas migrantes que están moviéndose de un lado a otro, muchas de ellas en busca de mejores condiciones laborales, y se estima incluso que para el 2050 esa cifra alcance 405 millones, lo cual es un caudal muy importante. Y Uruguay no es ajeno a eso. Uruguay también ha aumentado sistemáticamente en los últimos años la cantidad de migrantes en el país. Se estima que hay aproximadamente cerca de 90.000 personas extranjeras en nuestro país. Y las políticas migratorias, como te adelantaba hace unos instantes, de alguna manera permite o flexibiliza el acceso de esas personas, ¿no? Los trámites migratorios para nacionales de América del Sur se han facilitado, se han agilizado, y el extranjero, simplemente acreditando ser ciudadano o nacional de alguno de esos países de América del Sur, o acreditando también el antecedente penal, o sea, la carencia de antecedentes penales, ya con eso y su pasaporte o DNI en el caso de argentinos, pueden venir a nuestro país y adquirir la residencia legal. La residencia legal es muy importante porque permite al extranjero permanecer en el país el tiempo que considere necesario, en forma indeterminada, le permite obtener la cédula de identidad y le permite trabajar legalmente en el país. Bien. En ese sentido estamos viendo una cantidad de migrantes, sobre todo de Argentina, Brasil, algunos europeos, pero sobre todo hoy día Argentina, también algunos por otras cuestiones quizás, pero venezolanos, peruanos, cubanos. Hay un movimiento migratorio realmente muy importante en nuestro país al día de hoy. Allí estoy, digamos, de alguna forma tentaba preguntarte porque claramente no son los mismos perfiles, ¿no? De repente de inmigración, ¿no? O sea, no son los mismos motivos. De repente en el caso, bueno, de argentinos o brasileros o europeos, de alguna forma piensan un poco más su estrategia para migrar, y quizás por cuestiones políticas, económicas, en el caso de Venezuela o Cuba, se dan otras cuestiones. ¿Allí también se dan otras cuestiones para lo que es el mercado laboral, para insertarse? Hay de todo, claramente, y las consecuencias o las causas, en primer lugar, son muy variadas. Pueden ser en procura de mejores condiciones laborales, mejores condiciones sociales, escapar quizás de situaciones complejas en sus países respectivos. No podemos generalizar y ser determinantes en esto, pero sí es necesario que, sobre todo aquellas personas que ingresan no tanto en la búsqueda de un fin o un objetivo laboral, se puedan adaptar a la sociedad. O sea, que no sean simplemente una persona que ingresa, intenta buscar una salida, no puede y luego queda quizás fuera de lo que es el ámbito social y o vuelve a su país de origen o no se logra insertar realmente como corresponde. Entonces yo creo que más allá de esta política migratoria de facilitación del ingreso de extranjeros, en algunos casos también es necesaria la contención de parte del Estado para que esas personas que quizás con determinados objetivos no logran insertarse puedan de alguna manera seguir acomodándose tanto en lo que es los temas laborales o
o las finalidades económicas o incluso sociales. Por ejemplo, ¿qué sería esa forma de apoyo, digamos? La ley de migraciones, la 18250, establece que todo extranjero tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier nacional uruguayo. Entonces, más allá de esa política de captar extranjeros, es importante poder brindarles cierta atención integral. No es nada fácil, imagino, insertarse en otro país, que quizás muchas veces es distinta a su cultura, distinta a las tradiciones, o incluso lograr, más aún en estos tiempos, una estabilidad laboral. Entonces, más allá de la política en sí, tratar de acompañar al extranjero en la inserción a todos esos elementos para que pueda ser algo productivo y que no quede, como te decía, fuera de lo que es el ámbito colectivo o social, o no pueda trabajar en condiciones decentes. Lamentablemente muchas veces se dan que determinados trabajadores no acceden a condiciones de trabajo decente. Están en la informalidad, les pagan por debajo de los consejos de salario, de los mínimos establecidos. Entonces es importante también cuidar esos aspectos para que luego no hayan mayores inconvenientes a los que ya tenemos. Finalmente, Ignacio, sin duda que el tema da para mucho más, pero bueno, seguramente te esperemos en otra oportunidad. Preguntarte a propósito de justamente, ¿no? En el caso de la inmigración y los nuevos trabajadores aquí en nuestro país, digamos, ¿cómo observas el sector empresarial, ¿no? Con interés de incluir en sus staff, digamos, personas de diferente origen, profesionales, técnicos? ¿Cómo ves allí el mercado? Es un gran desafío para la empresa, por todo lo que hablábamos antes, pero obviamente que el interés está, y esto es palpable fácilmente. Hoy cualquiera que va quizás a un restaurante, a un supermercado, se cruza con trabajadores extranjeros, lo cual antes no era habitual en nuestro país. Y el interés de las empresas está, obviamente. Uruguay también viene trabajando en una serie de convenios internacionales de seguridad social, que también permiten que el trabajador que viene en el marco de un traslado temporario pueda optar, por ejemplo, en qué país pagar sus contribuciones a la seguridad social, optar por Uruguay o por su país de origen. Entonces, el mercado claramente está abierto a la inserción de extranjeros. Ni que hablar todo el tema de las zonas francas, que también, atándolo con el tema del teletrabajo, esta ley de teletrabajo no aplica a las zonas francas, pero hay un proyecto en la rendición de cuentas que la idea es que se puede incluso teletrabajar en las zonas francas. Entonces, veo que el mapa empresarial está dispuesto a la inserción de extranjeros. Es un desafío complejo y que requiere mucho apoyo organizacional, pero en general los resultados son positivos, Bien, bueno, vamos a estar atentos a todo lo que hace a las nuevas regulaciones, al clima laboral en nuestro país. Hemos dialogado con el doctor Ignacio López Viana, que es especialista en Derecho Laboral. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. A ti por recibirme, un gusto. Bien, nosotros nos vamos a la pausa sin antes hacerles un comentario. Y mi comentario es justamente referirles a propósito de mi look, que es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal Paris. Grupo 1000. Somos la única compañía internacional de hogares en Uruguay que te permite cumplir el sueño de vivir en Punta del Este a través de nuestro producto estrella Casa 1000. Buscamos el lugar ideal, diseñamos un proyecto a medida, brindamos opciones de financiación, construimos y acompañamos en todo el proceso hasta en la mudanza. Contáctenos al 098-209-804 o visite nuestra web en www.grupomil.com.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría.
Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Acércate a conocer un espacio diferente. Urban Cat. Peluquería unisex. Te esperamos todos los días en el subsuelo de Nuevo Centro Shopping. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República. Si tu empresa ya tiene un año de antigüedad, podés pedir hasta $25.000 a sola firma y sin demoras. Lo recibís en un máximo de 48 horas y lo pagás hasta en 4 años. Además, podés cambiar maquinaria y vehículos utilitarios aprovechando la exoneración tributaria del leasing. Conoce más en bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y vamos a agradecer como siempre a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Como lo anunciábamos al comienzo, vamos a recibir al economista Agustín Iturralde, que es director del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Bueno, Agustín, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias a vos, Tatiana. Un gusto estar de vuelta presencialmente y no por Zoom como fue la última vez. Sí, la verdad que sí, pero bueno, la tecnología nos permite ir rotando, así que es un gusto tenerte aquí. Bueno, Agustín, un poco a propósito, lo anunciábamos al comienzo del programa, ¿no? Existe una necesidad dentro del mercado de trabajo que tú has manifestado en muchos estudios y diagnósticos, en el cual los empresarios entienden que sería algo a favor para poder generar mejores condiciones y además empleo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una mejora en la regulación laboral? Y bueno, a ver, yo creo que es claro que en esto hay lo que nosotros hemos llamado un elefante en la sala, ¿no? Cuando uno en privado habla con muchas personas, con personas de distintos signos políticos, distintas preferencias, es muy fácil encontrar un punto de acuerdo en el que digamos, che, capaz que la forma en que se toma la licencia en Uruguay se puede buscar hacerla menos rígida y que alguien se pueda tomar un día porque es el cumpleaños del hijo o quiera trabajar un día, bueno, pero cuando en la esfera pública es muy difícil de discutir cualquier tema de la regulación laboral, porque tiene una historia muy particular, porque es un tema muy sensible. Y yo creo que es evidente que el mundo del trabajo cambió mucho, que las formas de trabajo están cambiando mucho y muy rápido, y que la forma en la que trabajamos nosotros y van a trabajar nuestros hijos son totalmente distintas, sustancialmente distintas a las que se trabajaban antes. La lógica del empleo fabril, de que vos entras a un trabajo y estás 30, 40 años cumpliendo un horario, 8 horas, 5 días a la semana, eso no corre más. Y creo que en la medida que no actualicemos y no modernicemos un poco algo de la regulación laboral, la realidad nos va a ir pasando por adelante. Ya hay algunos impulsos, el tema de la ley de teletrabajo, que sé que están conversando aquí, va a ser muy interesante de ver cómo funciona y también es un ejemplo muy bueno de cómo la norma tiene que atender más a lo que estaba pasando. Ya estaba pasando el teletrabajo, ya estaba pasando que la gente que teletrabaja necesariamente teletrabaja para tener otra flexibilidad, para poder ir a buscar al niño a la escuela, para poder parar a cocinar, para poder hacer un horario distinto. Y el horario no lo reconocía, yo estaba regido por la misma ley de 8 horas de toda la vida. Bueno, ¿qué hizo la ley de teletrabajo? Incorporó la liquidación de las horas semanal, de que vos podés dentro de una semana, con límites, con respetos al descanso, con una cantidad de cosas, pero podés organizar tu semana de otra forma. Y es lógico que cada vez más trabajadores y más los trabajadores más calificados van a querer de repente, capaz que trabajar 4 días a la semana y descansar 3, trabajar un poco más, 2 horas más todos los días y descansar un día entero. Y esa flexibilidad hoy la regulación no la da. Hay que empezar a ver nuevas formas
de modernizar nuestra forma de regular el mercado de trabajo. Y allí, bueno, digo, seguramente habrán otros aspectos, ¿no?, que se tienen en cuenta a la hora de, bueno, de decir necesitamos mejorar ciertas regulaciones, ¿no? Pero allí, ¿cómo entiendes que está planteado un poco el escenario? ¿Entiendes que hay disposición, por ejemplo, de la masa trabajadora en aceptar estas nuevas condiciones, del sector empresarial? Allí, ¿cómo entiendes que está no sé si dicotomía, porque en realidad terminan siendo uno solo? Sí, yo creo que lo principal es entender acá que yo no digo que no hay tensiones, hay intereses en juego y hay que ser muy claro, muy explícito y muy cuidadoso con ello. Ahora, tener una regulación laboral más acorde a los tiempos permite crear más trabajo. Hay modelos en el mundo, estoy pensando en países europeos, que han combinado muy bien formas de regular el teletrabajo flexibles, poco rígidas, pero con mucha protección social. Hay ejemplos para ver. Estoy pensando obviamente en Alemania, en los países nórdicos de Europa. Hay una cantidad, hay caminos. No es que esto es todo o nada, hay que tratar de salirnos de la discusión de desregulemos todo o regulamos y protejamos todo. Esa discusión es muy siglo XX, muy empleo fabril, que está quedando muy viejita. Realmente hay como cosas más originales para hacer. Y yo creo que en la medida de que seamos claros, seamos transparentes, respetemos, y en esto hay que darle a los trabajadores la tranquilidad de bueno, vamos a respetar algunas cosas históricas del Uruguay, de protección social, algunas cosas que realmente están muy en la idiosincrasia uruguaya. Pero hay formas de hacerlo sin romper nada de eso, hay formas de buscar algunos mecanismos que respeten y estén mejor relacionados con la realidad del mundo de trabajo. Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar, poner el tema sobre la mesa, hablar sin prejuicio, y las mismas conversaciones que en lo privado ya se están dando, tenerlas explícitamente, sin apuro, no hay que resolverlo ya, pero hay que atacar el tema. No puede ser que siga siendo un elefante en la sala, que por lo bajo todo el mundo dice, acá hay que hacer algo, acá hay cosas que no funcionan, pero nadie se anima a poner el gato arriba de la mesa. Y así como entiendes que están estos planteos dentro del sector empresarial con digamos, la posibilidad de plantearlo o de que efectivamente ese elefante ya no esté tan arraigado en la sala a partir de, bueno, de lo que se pueda plantear en el sistema político, ¿no? Cuando hablamos de regulaciones, hablamos de leyes, de parlamento, de legisladores. Digo, allí ¿cómo entiendes que está el sector empresarial vinculado a lo político? Y bueno, yo creo que no tengo dudas que hay muchos empresarios que están con la preocupación y que están viendo cómo se gestiona, ¿no? Creo que los empresarios, muchos, son muy conscientes de la cantidad de empleo que se ha perdido y de cómo el empleo que se perdió en los últimos años es el mejor empleo, porque se perdieron 50.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años, decimos, pero ¿qué 50.000 puestos de trabajo? Se perdieron mucho más de eso, de buena calidad, y se crean algunos empleos de peor calidad, se crea empleo industrial de buena calidad, de 40 horas semanales, con protección, con seguridad social, y se crea de repente un delivery en bicicleta, o sea, no es igual. Y en ese sentido, si nos ponemos muy, muy duros en la forma en la que regulamos el mercado de trabajo, eso dispara para la pérdida de empleo o para la informalidad. Entonces creo que el sector empresarial es muy consciente de esto y obviamente depende mucho del sector, es muy heterogéneo la realidad de los distintos sectores, pero muchos sectores me consta que están con ganas de discutir esto, de empezar a discutirlo. Probablemente es el sector político, es la clase política que tiene un poco más de pudor de cómo no discutir esto sin generar demasiados revuelos, sin que esto sea muy problemático, pero bueno, creo que ahí es que hay que tener madurez, hay que hablar de las cosas, hay que asegurar mínimos, hay que respetar la historia del Uruguay, de la protección social de los trabajadores, hay que ser muy cuidadoso, pero eso se puede hacer perfectamente como lo hacen muchos países de Europa, teniendo otros grados de modernización. Entonces, creo que ahí el sector empresarial tiene un rol para cumplir, hablando del tema, diciendo el tema y también entendiendo lo que está en juego para todos, ¿no? Diciendo, no mirando solo su interés, sino mirando el interés colectivo y la generación de puestos de trabajo, que creo que es el principal problema que hoy tenemos en este país. Hablabas allí digamos, de asegurar los mínimos, y no me puedo finalizar esta nota sin antes tener tu apreciación y tu diagnóstico muy interesante respecto a lo que es el sistema de negociación colectiva, ¿no? Aquí lo hemos tratado en alguna que otra oportunidad, de que, bueno, que no se plantea, digamos, de igual a igual para todos los sectores. Digo, un poco allí, ¿cuál es tu análisis?
Y bueno, creo que es una muy buena pregunta porque viene muy en el tema, ¿no? A ver, creo que la negociación colectiva yo creo que no está en discusión en Uruguay seriamente, creo que es parte de la forma que vamos a manejar las relaciones laborales. Ahora, ¿cómo la ejecutamos? Creo que hay mucho para discutir, no hay que tener miedo de discutirlo, de vuelta. ¿Es lo mismo una empresa de agua de Montevideo que una del interior profundo? ¿Es lo mismo un hotel de Punta del Este que un hotel del interior profundo? ¿Es lo mismo un supermercado de una marca muy reputacionada en Montevideo que un pequeño supermercado en una ciudad del interior? Bueno, hoy le estamos imponiendo a todos el mismo traje para todos. Entonces, la negociación colectiva para las empresas pequeñas, para los sectores menos dinámicos, dentro de un sector muchas veces hay mucha diferencia. Bueno, permitir entender y que la negociación internalice esas diferencias creo que es clave para no imponerle a las empresas menos dinámicas, más débiles, exigencias que no pueden cumplir y que terminan con pérdidas de puestos de trabajo. Los descuelgues, que es la forma en que las empresas pueden bajarse de esos acuerdos, son muy complicados de que realmente se den y en la realidad casi no se dan. Entonces, la teoría están ahí, pero en la realidad no se utilizan casi. Bueno, eso habla de que algún tipo de problema tiene el mecanismo, por algo no se utiliza. Entonces, creo que hay que respetar la negociación colectiva. Creo que la negociación colectiva es parte hasta del mandato político de este gobierno, pero creo que dentro de eso hay un margen para ver cómo podemos internalizar mejor distintas realidades. Bien, bueno, vamos a seguir atentos a estos temas que yo sé que son de tu análisis de diagnóstico, de tu actividad en el Centro de Estudios para el Desarrollo, así que te invitamos aquí para que podamos seguir conversando estos temas. El economista Agustín Iturralde, que es director del CED. Bueno, muchas gracias por estos minutos aquí, te esperamos. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación, siempre es un gusto. Bien, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro. Presentó este programa Banco República. Aprovechá el crédito express para pymes del Banco República. A sola firma y sin demoras. Conocé más en brow.com.uy.